Cuando pensamos en vitamina C, ¿en qué pensamos? ¿Alguien que me quiera decir? Limón, naranja. ¿Y para qué sirve la vitamina C? Para la gripe, para el sistema inmunológico, ¿correcto? ¿Algo más? Yo busqué en internet y de hecho yo he recibido una indicación, una prescripción médica de tener altas dosis de vitamina C, porque es un antioxidante natural, ayuda a la cicatrización de heridas y también, como ya dijeron, cuida el sistema inmunológico. Pues es muy buena la vitamina C. A ver, ¿quién está de acuerdo que la vitamina C es muy buena? Todos estamos de acuerdo y todos queremos tomar vitamina C. Cuando vemos un juguito de naranja, vitamina C. Si tienes gripe, tómate una limonada o un jugo de limón, ¿verdad? Todos recomendamos y decimos porque sabemos que es buena, sabemos que trae un efecto muy bueno para nuestro sistema inmunológico, eventualmente nos ayuda también, es un antioxidante y por supuesto ayuda a la cicatrización de las heridas. Pues habiendo dicho esto, yo también quiero decirles que hay otra vitamina C que es la que yo he pasado y que quizás se sorprenderán, pero esa vitamina C, según la Biblia, es la crisis. La crisis, posiblemente están viendo todos y me están diciendo, no, yo creo que esta señora está equivocada. No. Denme un ratito y ya les voy a ir explicando, pero de verdad, en la Biblia vamos a leer ahora un pasaje que habla de cómo la crisis puede ser una vitamina C, cómo la crisis puede ser una bendición y cómo la crisis nos puede ayudar a muchas cosas. Pero antes, yo quiero saber, ¿alguien de ustedes se ha sentido en crisis, se ha sentido atribulado, preocupado, agobiado? Quizás que sienten que ya se acabó el mundo, que ya no hay nada más que hacer, que lo que ustedes tenían en mente, o bueno, no sé, su matrimonio, las finanzas, su hogar, perdieron quizás casa por deudas, qué sé yo. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? ¿O alguna enfermedad? ¿Sí? Bueno, yo también. Y quiero decirles precisamente que lo que les voy a compartir es lo que yo he aprendido después de tener otra palabra con la letra C, que es cáncer. El primer cáncer que a mí me descubrieron fue en diciembre de 2016. Yo me encontraba de trabajo por 3 días nada más en Berlín, Alemania, cuando yo ya tenía muchos días de sentirme mal y estaba en ese lugar y yo decía, aquí ya me voy a morir. Hasta que llegó un momento en el que me quedé ciega y sin poder caminar. Y me mandaron al doctor porque yo me tenía que regresar. Yo en ese momento vivía en Bruselas, me tenía que regresar y yo dije, no me puedo subir a ese avión porque me voy a morir. Me llevaron al médico, inmediatamente me diagnosticaron un primer tumor en el cerebro, justo sobre el tallo encefálico, y era un tumor de casi 6 centímetros, era como un huevo. Y me dijeron, es complicadísimo, había como mucha confusión de qué hacer, porque digamos que por la emergencia, la única solución aparentemente era la craneotomía. ¿Qué es eso? Eso significa que le abren a uno, la cabeza hasta llegar al cerebro, sacar el tumor y volver a cerrar. Oye bien fácil, pero no es fácil. Y no, la gente no sobrevive. Pero bueno, no hubo otra opción porque yo estaba ciega, sin poder caminar, y el doctor dijo, hay demasiada presión del tumor hacia el cerebro y le están dando muerte cerebral y va a pasar que usted se va a dormir ahora y mañana va a amanecer muerta porque va a dejar de respirar. Así como ha dejado de ver y de caminar, va a perder las habilidades. Después nos dimos cuenta que era un tumor, 3, 4, y el doctor me dijo, de esta no va a salir porque esto es un cáncer y si sobrevivió la craneotomía, esto no va a salir. Usted le urge una terapia oncológica, me dieron una radiación en la cabeza. Voy a tratar de ser breve porque yo aquí puedo hablar horas y horas de las maravillas de Dios en mi vida, pero por ustedes, por respeto a ustedes, no lo voy a hacer, pero yo estoy a sus órdenes si después quieren saber algún detalle.
2 años después, descubrieron las metástasis de ese tumor, 3 tumores en el hígado. Tuve que tener otra operación, sacaron buena parte del hígado, 1/4. Después de eso tuve quimioterapia, inmunoterapia, y año y medio después volvieron a encontrar otro tumor en las cervicales. Y tuve otra operación. Después de esa operación tuve un aneurisma cerebral por pura gracia de Dios, yo estaba en el hospital, pero eso, a partir de ese momento, eso fue en enero de 2021, yo no tengo sensibilidad en el lado derecho de mi cuerpo porque la perdí por el aneurisma, que fue un coágulo en el cerebro. Después de eso fue en enero de 2021, en septiembre de 2022, descubrieron un 4.º cáncer, otra vez metástasis en el hígado. Y desde ese momento el doctor me dijo, ayer tuvo que haber iniciado quimioterapia. Entonces me ingresaron de inmediato, por eso es que tengo este look, porque ya el pelo está creciendo. Yo terminé la quimioterapia de infusiones a finales de febrero. Ahora estoy con quimioterapia todavía, pero en tabletas. Pero todo esto se los cuento porque es a través del cáncer, de todo lo que yo he vivido y que nada es invento o lectura o mentira, todo está, es cierto, y muchas cosas que no las cuento por falta de tiempo, es lo que a mí me ha permitido aprender y entender por qué la crisis puede ser de bendición en la vida de nosotros, porque creo yo que lo que he experimentado, un cáncer recurrente, no se va el cáncer de mi cuerpo, me ha permitido abrir los ojos, darme cuenta y ver a Dios obrar en mi vida, porque como me ven, soy puro testimonio del amor, misericordia, gracia, fidelidad de Dios. Y yo les quiero compartir eso a ustedes para que no teman, no se agobien. Lejos de ver la crisis como lo peor, véanlo como una gran bendición y como una manera de aprender, porque es una vitamina C. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a leer un pasaje en la Biblia donde veremos que en la crisis Dios obra, actúa y nos bendice, aunque no lo crean. Por eso es una vitamina C. ¿Se recuerdan? La vitamina C actúa, obra, ¿verdad? Y todos decimos, nos hace bien, nos bendice. Bueno, pues también la crisis. Dios es tan maravilloso que Él obra de esa manera. Así es que si alguien tiene su Biblia, vamos a leer el pasaje que está en 2 de Corintios, la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios que escribió Pablo, el capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice la palabra de Dios, está proyectado en la pantalla por si ustedes no tienen una Biblia. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Parece un poco trabalenguas, ¿verdad? En la imagen, ustedes verán unas palabras que están resaltadas en color blanco. Y si ustedes ven, son cuántas veces se repiten 3 palabras que suelen ser clave en esta enseñanza que yo les quiero a ustedes dar este día. Las palabras son misericordia, consuelo y tribulación. Ahí las tienen. Ustedes podrán contar y van a ver cuántas veces se repite misericordia, cuántas veces se recibe consuelo y cuántas veces está también tribulación.
Definitivamente el pasaje nos quiere decir algo con esto, ¿no? Así es que vamos entonces a desengranar el pasaje y juntos vamos a aprender y les voy a ir compartiendo lo que a mí Dios me ha enseñado y lo que es para mí de maravilloso poder compartir paradita, viendo, hablando, trabajando, normal, caminando, como si fuera alguien que nunca le ha pasado nada. Vamos a comenzar entonces con las palabras. A ver, misericordia, consuelo y tribulación. En los primeros versículos vemos cómo estas tres palabras, como ya les decía, se repiten. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando leímos el primer versículo, hablábamos y veíamos cómo Dios obra en la crisis. Él nos consuela. Primer punto, primera vitamina C. ¿Qué pasa en la crisis? Nos consuela. Nos da otra vitamina C más fuerte, ¿verdad? Dios nos consuela. Lo vemos en los primeros versículos y vemos cómo Dios es tan maravilloso que el consuelo que Él nos da es proporcional a la crisis que vivimos. ¿Qué tan grande puede ser tu crisis? No importa, Dios te va a consolar en la medida en la que tú lo necesites. Porque así es Dios, porque Él es maravilloso y porque Él es misericordioso, Él es fiel y nos ama de una manera increíble. Y créanmelo, con toda legitimación doy testimonio que así ha sido. Aún en el dolor físico que yo he tenido, yo he sentido como Dios me ha consolado y he sentido como una mano que me pasa por mi espalda y por mi cabeza diciendo, tranquila, yo estoy aquí contigo. La consolación o el amor de Dios, el cómo Él nos ayuda y cómo Él nos hace sentir sus hijos y cómo Él es un Dios de misericordia para con nosotros, porque es por pura misericordia, no lo merecemos. La misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenos, porque Dios ve nuestro sufrimiento, Él va hacia nosotros y en su misericordia nos consuela y nos alivia. En la Biblia yo puedo pasar aquí y decirles los 1001 versículos que hablan constantemente. Es una promesa. Dios está contigo, no temas, yo iré delante de ti, yo te llevo de mi mano. Por muy profundo que sea el abismo, ahí estoy yo. Si yo estoy contigo, ¿por qué has de temer? Hay muchos versículos. Yo no creo que yo les voy a enseñar algo nuevo. Eso está en la Biblia. El punto está en concebirlo, en creerlo, en entenderlo, en realmente decir, sí Señor, yo creo en tu promesa. Es así, ¿verdad? Amén. Vamos a ver nada más un par de versículos para que veamos eso que les estoy diciendo, pero que ustedes seguro, si yo les pregunto aquí, me dicen este y muchos más. Veamos qué dice el Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una gran promesa. Y ojo, lo escribió David. El rey David, se recuerda en su historia, él andaba huyendo porque a él lo querían matar. ¿Se recuerdan? Cuando Saúl era el rey, lo quería matar. Después los hijos lo querían matar. Es toda una historia. Y él, a pesar de todo, él sabía dónde estaba su salvación. Él sabía dónde estaba su fortaleza. Era en Dios. También nosotros tenemos que saber, porque así es. Somos sus hijos. Él nos ha amado y por eso Él también nos va a salvar y no hay de qué temer. Otro versículo, uno de mis favoritos, Isaías 41:10. Claramente un mandato dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ojo, siempre, no de vez en cuando, algunas veces, solamente, no, siempre, todas las veces, ¿vea? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Amén. Amén, amén, de verdad es un versículo que nos tiene que motivar, nos tiene que animar. Tenemos que sacar ese extracto, esa esencia maravillosa de lo que Dios nos tiene a nosotros, porque Él lo ha dicho en su palabra. Simplemente por eso, porque nos ama, por puro amor a nosotros. Siempre en Isaías, el capítulo 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo creo que son ilustraciones que si nosotros nos ponemos a pensar, cualquiera pudiera decir, eso es peligro. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pasar por las aguas, nos podemos ahogar. Pasar por los ríos, nos puede llevar la corriente. Pasar por el fuego, nos podemos quemar. No obstante, Dios dice, no te va a pasar nada, ahí voy a estar yo. Entonces, mi hermano, cualquier crisis que esté pasando, no es nada y entreguémoselas a Dios. Finalmente, eso es algo lo que Dios nos dice. Dice Mateo 11:28, Él nos pide que vayamos a Él y que Él nos hará descansar. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo nuestro Dios, ¿verdad? Yo solamente me he limitado a citar un par de versículos, pero de verdad la Biblia está plagada de promesas. Y hace poco, en la oración de la mañana madrugada, a las 5:30, los invito a que se unan. Es una gran bendición despertarnos y poder orar y llevar nuestras peticiones a Dios. El pastor preguntaba, ¿algún versículo que podemos darle a alguien o cómo podemos motivar a alguien que esté pasando preocupación, agobio o algún problema? Y la pastora habló de Isaías 41:10. Y yo me permití, se los voy a decir porque de verdad es algo que a mí me llena mucho. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted me va a decir, ajá, ¿y eso? Ya estábamos perdidos. Nosotros ya estábamos fuera, ya desde el pecado original venía y ya el ser humano ya tenía un destino y era el infierno. Pero Dios nos amó tanto que Él nos sacó, nos rescató. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Porque Él vino un día, Jesucristo su Hijo, a morir por nosotros en esa cruz, y Él venció la muerte, resucitó, y gracias a esa resurrección es que ahora nosotros podemos ser hijos de Dios y podemos tener todas estas bendiciones. Así es que les animo, Dios en las crisis les consuela. Esa es la primera vitamina C que ustedes van a recibir en la crisis. Pero hay más, no se preocupen, hay más. Yo les dije al principio, Dios obra, actúa y bendice en la crisis. ¿Qué más viene? Pues siempre, de acuerdo al pasaje que estamos leyendo, en el versículo 4 encontramos que Dios en la crisis nos capacita, nos entrena, nos forma, nos da algún tipo de lección de qué aprender. ¿Y cómo nos capacita? ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice que Dios nos consuela en la crisis y nos enseña cómo aliviar a otros que están en tribulación. Mi hermano, cuando usted sufre una tribulación, no es solamente para que usted sea consolado, es también para que usted consuele a otros, porque en esta tierra vamos a sufrir. El mismo Jesús le dijo a Pedro, mira, Satanás me ha pedido tentarte y yo he pedido que tu fe no falte. En ningún momento dice Jesús, no, pero yo voy a evitar que eso te pase. No, la vida es difícil y vamos a sufrir, pero sabemos que en esta vida estamos con Dios y con Él todo es posible y vamos a salir adelante. De la misma manera, todos aquí tenemos el deber, el mandato de ayudar a nuestro hermano que está en crisis. Voy a volver a leer el versículo 4 para recordarnos cómo es que Él nos capacita. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que, allá hay un propósito, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es clarito el versículo. Yo recibo consuelo, entonces por eso es que yo estoy privilegiada y honrada de poder pararme aquí este día y contarles cómo a mí Dios me ha consolado, cómo a mí Dios me ha enseñado a, tranquila, yo estoy contigo, ¿cuál es el problema? Y de verdad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hoy, este día, el Señor decide, porque el cáncer sigue presente, Señor, Julia, ¿te vas conmigo? Allá voy feliz, porque todos tenemos esa promesa, que vamos a ir al cielo a estar en vida eterna con Él, para siempre, adorándolo y glorificándolo. Pero mientras Él me tiene acá, hay un propósito, y el propósito es precisamente enseñar a otros y consolar y hacerles ver cómo Dios puede obrar en la crisis y en los problemas que nosotros tenemos, porque eso honra y glorifica a Dios, y para eso vivimos, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, honrar y glorificar a Dios. Así es que, mis hermanos, les digo, Dios en la crisis también nos capacita y nos enseña cómo nosotros podemos ser consoladores con otros, porque hay otro mandato que Dios nos da, y lo dice el mismo pasaje. Dios nos dice que seamos misericordiosos. ¿Se acuerdan? Hablamos de la misericordia, porque Él por pura misericordia nos consuela a nosotros. La misericordia es sentir un dolor ajeno, sufrir el dolor ajeno y yo hacer algo para evitar ese dolor. Pues Él nos manda que nosotros seamos misericordiosos, así como es Él con nosotros. ¿Dónde está eso? Bueno, abramos la Biblia. Lucas 6:36 es uno de los versículos que claramente nos dice esto. Dice el versículo: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo dice Efesios 4:32. Dice: antes sed benignos unos con otros. Aquí somos nosotros, ¿verdad? Unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estábamos perdidos, mis hermanos, pero Dios nos perdonó a través de Jesucristo cuando decidimos aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Entonces, de la misma manera, así como Dios nos ha perdonado sin merecerlo, por pura gracia, ¿por qué nosotros no vamos a hacer con nuestros hermanos de la misma manera? ¿Qué nos quita? ¿Qué nos impide ser así? Absolutamente nada. Así es que de verdad los animo, porque es una gran bendición cuando usted le enseña a otro a creer en Dios, a honrarlo, a glorificarlo, y aún en las tinieblas, en los problemas, tener gozo, adorar y decir a Dios: gracias Dios por lo que está pasando. Colosenses 3:12 dice también: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Clarísimo, de verdad, para mí es muy claro cómo Dios nos manda un carácter específico, el carácter de cómo Él espera que nosotros, sus hijos, no que seamos perfectos, porque solo Jesucristo, pero sí nos dice, nos da el guión, o digamos, cuando nosotros compramos un televisor, siempre hay un instructivo de qué hacer para que funcione, ¿verdad? Nuestro instructivo es la Biblia, y ahí están claras las instrucciones, cómo debemos ser, cómo debemos obrar frente a otros hermanos. Entonces, realmente los invito a que tengamos misericordia. Cuando pienso en la misericordia, de cómo funciona, a mí me gusta mucho el cine y me gusta ver películas. ¿A alguien más le guste eso? Bueno, aquí vemos, sí, muchos. Normalmente en las películas, Hollywood, y no es que quiera promoverlo, pero Hollywood, el mayor productor de películas, siempre tiene un tipo que es el bueno y el malo de la película, ¿verdad? Y las historias suelen ser casi siempre las mismas. El bueno eventualmente tiene un problema, sufre, le pasa algo porque el malo se mete y todos estamos, ay, qué triste. ¿Quién le ha pasado que
está viendo una película y el bueno de la película, no sé, un actor famoso, un Kevin Costner, un Tom Cruise, quien quieran, Brad Pitt, quien quieran, ay, pobrecito, ¿quiénes sienten ese dolor de, ay, qué pena, que uno quisiera meterse en la película y decir, no, no te vayas allí, no le hagas caso a ese es malo, pero él no sabe. Normalmente eso pasa, ¿verdad? De la misma manera, en la vida real, nosotros tenemos la oportunidad de ser esas personas que nos metemos con todo el respeto que alguien pueda merecerse, pero podemos meternos orando, podemos meternos en intervenir de una manera positiva por misericordia de ver si nuestro hermano está sufriendo. No, mira, yo ya pasé por esto, yo ya sufrí por esto, ya experimenté cosas terribles en la vida, pero hay un Dios todopoderoso, misericordioso, que está ahí para que tú vayas y le eches toda carga que pueda haber en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma, donde sea, para que entonces esa persona también tenga el consuelo de Dios, que sabemos es maravilloso. Hay otra cosa más. Les decía que Dios actúa, obra y nos bendice. ¿Y cómo nos bendice en la crisis? ¿Será que verdaderamente nos bendice en la crisis Dios? Ustedes pueden decirme, porque estoy casi segura, porque al principio les pregunté, que casi todos hemos pasado por una situación difícil, un problema, un agobio, algo donde decimos, no, es que ya no puedo. Y siendo muy humanos, posiblemente nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo Dios permite que a mí me pase esto? ¿Cómo yo voy a sufrir y voy a pasar esta situación y me van a botar de la casa y me quitaron el trabajo por injusticias y me enfermé cuando yo he sido una persona muy saludable? ¿Cómo es posible? Sí, posiblemente nos preguntemos. No tengan pena, o sea, a mí me pasa, yo soy humana y a todos nos pasa. No obstante, en la crisis Dios obra y Él hace que crezcamos, que maduremos, que nos edifiquemos, que seamos mejores personas para su honra y para su gloria. Porque al fin y al cabo, el propósito del ser humano cuando se convierte a Jesús o se convierte a Dios y acepta a Jesús en su vida, debe de haber un cambio. Y es como volver a nacer de nuevo, ¿verdad? Y cuando uno nace de nuevo o cuando un ser humano nace, ¿qué es lo natural que tiene que pasar en la vida de un ser humano al nacer? Crecer. No puede quedarse de bebecito, no. La idea es ver el niño cómo va creciendo, cómo va caminando. Primero gatea, luego camina, luego corre, luego ya no lo podemos parar. Y así, pues todos esperamos crecer. Pues también Dios espera que nosotros crezcamos. ¿Y cómo crecemos? Bueno, a través de la crisis. ¿Y por qué? Dice el versículo 6, y digamos lo voy a parafrasear, pero lo vamos a leer, que a través de la crisis, esta crisis que padecemos y el consuelo hace que de manera espiritual nosotros podamos tener el desarrollo de la paciencia. ¿Cómo es esto? Bueno, veamos el versículo 6 que dice, pero si somos, o sea, venimos hablando que el consuelo, la misericordia, la tribulación, que todo lo que puede pasar, Pablo le escribe a los Corintios y dice el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y aquí eso en el griego, yo averigüé la palabra salvación, no se confundan ni me malinterpreten, no es que solamente así es que vamos a ser salvos, no. La palabra salvación aquí es un sinónimo de salud, sanidad. Es decir, cuando estamos enfermos o cuando estamos atribulados, emproblemados, nos sentimos, ay, no, mal. No, aquí la palabra es salvación de sanidad y dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, es un ciclo. Vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas, vamos a tener tribulaciones, pero en la medida en la que
hoy tomamos una situación crítica, difícil, la vivimos, la soportamos con Dios, mañana lo que venga es más fácil para nosotros atravesarlo. ¿Por qué? Porque ya crecimos, porque ya maduramos. En la crisis tenemos dos opciones: o nos amargamos y decidimos no quiero más nada, o crecemos, maduramos. Por experiencia les invito y los animo a que crezcamos, a que aprendamos, a que digamos, ok, miren, esto es de verdad como cuando andamos, un bebé aprende a caminar o andar. Aquí todos, la mayoría quizás tenemos hijos y sabemos que los bebecitos, cuando están ellos, primero gatean y poco a poco empieza a pararse. ¿Cuántas veces se cae el niño antes de poder caminar? Muchas, pero cada caída el niño no se rinde, el niño sigue y dice hasta que yo logre lo que quiero, pararme y correr e ir allá. Y allá andan los niños todos temblorosos, los pobrecitos, que a veces uno dice se va a caer, pero no. El niño se mantiene firme y dice, no importa si me caigo, no importa si no llego hasta la otra esquina, el poquito que camine ya es ganancia. Y el día siguiente camina más y más y más, y después de verdad, como les decía hace un ratito, hasta corre. Y después anda haciendo las maratones y las corridas por ahí, ya nadie los puede parar. Pero entonces de la misma manera, mis hermanos, los invito a que no se depriman, no se sientan mal, no se sientan como, ay no, ya ese es el fin del mundo. No, al contrario, Señor, ok, estoy viviendo esta crisis, te honro, te glorifico, me gozo porque sé que tienes un propósito. Por lo menos el propósito seguro que tenemos es que nos va a hacer crecer, que nos va a hacer madurar, que nos va a hacer que el día de mañana, esto yo ya lo pasé. Además, como les digo, nos permite capacitarnos en el sentido que cuando alguien viene a mí y me dice, es la primera vez que me han diagnosticado un cáncer, voy a una quimioterapia. ¿Creen ustedes que yo tengo la autoridad moral para decirle, no te preocupes, mira, consejos en la quimioterapia, consejos al hacer la resonancia magnética, que es un tubo que lo meten a uno terrible, hay que hacer esto, aquello? Claro, porque yo ya estoy entrenada, ya estoy conocedora de la situación y de la misma manera sé que si lo he vivido, lo he superado, es porque Dios me ha consolado. Así es que mis hermanos, de verdad, para que veamos la aplicación bíblica de qué dice la Biblia cuando estamos sufriendo y cómo es eso de que en la crisis maduramos, crecemos, ¿cómo es eso? Bueno, los invito a que veamos a Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice otra vez, es una epístola, pero esta es escrita por Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Hay que gozarnos cuando tengamos tribulación, porque tenemos que saber que eso nos va a ayudar a ser cada día mejor, a llegar a la perfección y a ser cabales. En El Salvador es muy usual que nosotros, siempre que alguien dice algo, la palabra que usamos es cabal, como decir aquí genau, es exacto, así es, así no hay dónde irse porque es eso, tal cual. Pues así dice Dios, así nos dice la palabra en Santiago. De la misma manera, Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5, versículos del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Otra vez, decía Santiago que nos gozamos, y Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, o sea, teniendo conocimiento, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Qué hermoso, de verdad. Desarrollemos entonces esta paciencia a través de la crisis. Gocémonos, glorifiquemos a Dios, entendamos, recordemos, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Es algo que va a nacer en nosotros cuando nosotros hacemos lo que nuestro instructivo, la Biblia, dice. Cuando nosotros estamos ávidos a recibir la crisis, la tribulación, el problema, lo que sea que estemos pasando. Yo les ponía el ejemplo del niño cuando empieza a caminar, pero empieza a caminar, les decía, y también llega un momento donde corre. En efecto, yo soy corredora y qué maravilloso es en la medida en la que uno se prepara, como el maratonista, se prepara para una carrera. Él va poco a poco entrenando, no de una vez. A nadie le van a recomendar al maratonista que diga váyase a correr de una vez 42 kilómetros, nunca, ni media maratón 21. El maratonista va y se va preparando y va despacito, poco a poco, pero cada vez va agarrando más resistencia, como el niño que cada vez que da 1, 2, 3 pasitos se cae, se levanta. Lo mismo el maratonista. Entonces, de la misma manera, los animo a que aún en la crisis, aún en el agobio, en los problemas de cualquier tipo, mi hermano. El mío ha sido de salud. Bueno, ahorita he tenido muchos en la vida, pero el actual es de salud. No obstante, con toda propiedad, con toda la verdad, con todo mi corazón, honestamente les digo, ha sido una tremenda bendición tener esta enfermedad y poder compartir con otros y poder decirles, ánimo, ánimo, Dios me está consolando, Dios me está capacitando y Dios está permitiendo que yo crezca. Esa es la vitamina C que yo les quería compartir. Para cerrar, definitivamente, todos aquí nosotros, todos como seres humanos, enfrentamos crisis. Eso es natural. En este mundo es así. No pensemos, yo ya me hice hijo de Dios, entonces hoy no me va a pasar nada. Al contrario, mi hermano y mi hermana, siento decirles que las crisis vendrán. La clave de tener esa crisis y de tener estos tres, digamos, derivados de la vitamina C, crisis que es, y que, ojo, va con letra C también, nos consuela, nos capacita y crecemos espiritualmente. La clave no es si yo eventualmente digo, no, hoy me voy a ir por este lado. No, la clave es tener a Dios en nuestras vidas, darle a Él y decirle, ok, Señor, estoy pasando esto, pero tú estás conmigo. Ya vimos en la Biblia los versículos, un par que yo les he enseñado, pero vean la Biblia y está llena de promesa, de acompañamiento, promesa de aquí estoy. La clave está en pasar esa crisis con Dios, en decirle a Dios, ok, ven. Es que esa es la buena noticia que yo tengo para ustedes, y es la buena noticia que para mí ha sido más que maravilloso, aún con el cáncer terrible que yo tengo, y no sé hasta cuándo, no sé cuándo Dios quiere, no lo sé, pero la buena noticia es que Dios nos ama inmensamente, nos cuida de manera, ni siquiera nos podemos imaginar, y eso está claro en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, fíjense lo que Dios nos dice a nosotros en su amor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos cuida también, además de todo lo que he dicho en la crisis. La vitamina C, que no se les olvide nunca. Dios nos consuela en la crisis, Dios nos capacita en la crisis y Dios permite que crezcamos. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida en todo momento.
Gracias y estoy de verdad a sus órdenes. Realmente es para mí maravilloso. Yo les puedo contar muchas cosas, pero me van a sacar de aquí, no puedo. Pero con mucho gusto estoy a sus órdenes y yo quisiera que reflexionáramos en esto. Yo le voy a dar el micrófono al pastor para que sigamos en esta reflexión. Amén.